La Colegiata de San Luis es la primera iglesia contrarreformista en el Reino de Castilla. Doña Magdalena quiso asegurarse el buen destino del espacio que iba a ser el lugar de reposo eterno para el alma de su marido y de la suya propia. El Concilio de Trento condenaba a quienes no veneraban las reliquias. ¿Y qué hizo aquella viuda noble? Rodear el enterramiento de su esposo de santos fragmentos. Esta es la capilla relicario de Doña Magdalena. Exactamente, como tal. Esto es como una iglesia en miniatura que doña Magdalena idea. Cuando muere el marido, la que deja encargado que levante un gran panteón como enterramiento para ella y el marido, y ella decide levantar el panteón, pero su vinculación con los jesuitas es muy grande y la capilla relicario se levanta gracias a esa vinculación que tiene con los jesuitas, con la Compañía de Jesús. Esta capilla en 1585 estaba construida y amueblada y solo faltaba trasladar a ella el Santísimo Sacramento. Tuvo mucho amor al Santísimo Sacramento, adoración a los santos. La expresión más clara es la veneración que tiene de sus reliquias. Construye la capilla relicario para eso, para la veneración de sus reliquias, pero no solo como depósito, sino también para los ejercicios espirituales de los novicios. Su confesor era un jesuita, le muestra la necesidad que hay de un lugar de oración y contemplación para los novicios, para los ejercicios espirituales ignacianos. El relicario era un lugar que generaba sentimientos de oración, un lugar donde recogerse. Entonces había un lugar de paso del claustro al relicario y los novicios aquí realizaban los ejercicios. Tendría dos funciones: depósito de las sagradas reliquias y lugar de oración y contemplación para esos novicios que a la vista de las santas reliquias pues sentían el sentimiento de los ejercicios espirituales. ¿Podemos estar viendo lo mismo que veían aquellos novicios? No, los novicios del siglo XVI veían otra cosa, porque ¿qué ocurre? Doña Magdalena de Ulloa consigue muchas insignes reliquias por la relación con los jesuitas y por su posición privilegiada en la corte de Carlos V, porque ella es la que cuida y educa a un hijo de Carlos V, Jeromín, futuro Juan de Austria, vencedor de la batalla de Lepanto. Por lo tanto, el privilegio era máximo para conseguir reliquias por ambos lados, jesuitas y por Carlos V y luego Felipe II. Pero ella muere y una sucesora suya, doña Inés de Salazar, decide que también quiere construir una capilla relicario porque también tiene una relación muy especial con los jesuitas. Cambia el testamento 4 veces y al final de su vida decide que sean los padres jesuitas sus testamentarios y que decidan dónde se va a ubicar la capilla relicario. Entonces, los jesuitas deciden ya 20 años después que la capilla de doña Magdalena de Ulloa va a servir también para ser la de doña Inés de Salazar y Mendoza. Entonces se traen a grandes artistas, entre ellos Tomás de Sierra, y se cambia al estilo que ya venía en esa época, que es el estilo barroco. Cristóbal Ruiz de Andino se le encarga este retablo del altar mayor. Tomás de Sierra se encarga de cada reliquia su cuerpo y hace verdaderos tesoros. Tallas en 37 centímetros, madera policromada. Era alumno de Gregorio Fernández. También siguió a Juan de Juni y además tenía trazas de Berruguete. Y junto con ayudantes en Minario Seco, donde tenía su taller, se encargó de hacer verdaderas muestras de lo que en ese momento se pedía con la Contrarreforma Católica del Concilio de Trento, dramatismo. ¿Existe algún orden dentro de todo este Santa Santorum? Bueno, cierto orden. Ahí hay un tablero que son todos santas mujeres. Santa Teresa de Jesús, porque la única doctora que hay de la iglesia es Santa Teresa. La Madre de la Virgen, por la cara que tiene, era una mujer mayor. Santa Polonia, nadie conoce, que es la patrona del dolor de muelas. Otra que me importa también mucho que lo digo, Santa Bárbara, porque todo el mundo conoce, cuando hay truenos, a quien invocamos, Santa Bárbara, ¿no? Los grupos escultóricos están en lo alto de estos dos altares. Ahí tenemos San Esteban y ahí tenemos San Bartolomé. Verdaderos prodigios en escultura están estas 5 y estas otras 5. Santa Inés está sola y grande porque esta era la capilla que Inés de Salazar y Mendoza, donde va a estar ella enterrada, que está debajo de mí. Por lo tanto, Santa Inés está en un lugar destacado. La Virgen era a la que los novicios ofrecían las primeras oraciones cuando se levantaban. Lo primero
pasar del claustro al relicario, al corillo, y las primeras oraciones presentárselas a la Virgen. Es decir, que este es un lugar para la reflexión. Todo esto es verdad. Yo les digo, esto es, hay que vivirlo en su contexto histórico. Claro que sí, porque si te metes aquí, es como trasladarte al 16, al 17, al 18. Es como que estás paseando el tiempo. Provoca no solo curiosidad, sino que te imbuye en ese tiempo. Y si te dedicaras como yo a estar aquí mucho tiempo, sale diciendo, pero si esto es un prodigio, ¿y cómo no lo conocíamos? Porque es uno de los relicarios mejores de España. Se considera conjunto capital en España en cuanto a escultura, por la homogeneidad de la escultura que hay aquí. Los nobles fueron los grandes promotores de las reliquias en aquella España de la Contrarreforma, pero también en el seno de la Iglesia nació una nueva forma de entender estos santos pedazos. Los nobles muchas veces los ponían bajo el amparo de diferentes órdenes religiosas. Una de ellas es la que encabezó una nueva forma de entender el apostolado, los jesuitas. Exactamente, ¿estos muebles qué eran? Son muebles contenedores para guardar las reliquias, pero en definitiva son antiguas vitrinas expositoras. En definitiva, los relicarios muchas veces se convierten en verdaderos protomuseos. Es una manera de mostrar esas piezas para la veneración cobijadas dentro de un retablo. El tener puertas permitía jugar con ese misterio de enseñar o no enseñar los relicarios dependiendo a lo mejor de la fiesta de los santos o de las celebraciones más solemnes que permitían esa contemplación de ese tesoro que en definitiva se guardaba dentro de los armarios. ¿Tenía luego una utilidad en rituales? Sí, porque esto se está desarrollando en un instante que es de lo que llamamos el mundo barroco, ¿no? Y ese mundo barroco se rodea de mucha parafernalia también desde el punto de vista de la ceremonia. Es un poco el arte total, se mezcla la arquitectura, la escultura, la pintura, pero también la predicación, la música, el sermón, es decir, todo ese tipo de cosas. Estaban en los dos lados de la nave central de la iglesia de San Diego, es decir, en los dos lados que flanqueaban la capilla mayor. ¿Quién está detrás de ellos? Pues son una donación del duque de Lerma. El duque de Lerma es el fundador del convento que se fundaba en 1601 dentro del complejo del Palacio Real de Valladolid, bajo la advocación de San Diego de Alcalá, que es uno de esos santos de la Contrarreforma, es decir, de esa santidad cercana, próxima, y además del retablo mayor, donde trabajan artistas como Pompeo Leoni, encarga estos dos retablos colaterales para guardar los relicarios. En uno está representada la estigmatización de San Francisco, la comunidad del convento de San Diego eran franciscanos, y en el otro lado la Anunciación de María. Los bustos relicarios que había en su interior, sabemos que en un caso eran bustos de santos y en otro bustos de santas. Todo responde a unos parámetros muy medidos y el mensaje que se quiere transmitir es un mensaje muy serio, no se da lugar a la improvisación. ¿Para evitar caer en errores del pasado? Efectivamente, lo que se hace es revisar la veneración de las reliquias, pero siempre y cuando se haga con unos principios muy rígidos, vigilados por el obispo, vigilados por las autoridades diocesanas para que no se diera lugar a la superstición. Una vez abierto el mueble relicario, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos las tipologías de esos contenedores de las reliquias, que en este caso son bustos o son brazos. Son como las galerías de retratos que podía haber en un palacio de personajes civiles. En este caso, por su santidad, son los que se guardan en los relicarios con ese formato de busto y con ese reconocimiento de sus atributos que lo que permite es identificarlo. Con un lenguaje que la gente de aquel momento entendía perfectísimamente. Si esta figura representa a un santo diácono que va vestido con dalmática y que lleva la palma del martirio en la mano y que además encima del libro tiene unas piedras, perfectamente se podía identificar con San Esteban, que es el santo al que representa y del que tendría una reliquia en su interior. ¿Interpreto que es madera y metal? No, es muy curioso porque siguiendo también los modelos empleados en el Escorial, donde los relicarios son fundamentalmente de metal, lo que se extiende es una moda de hacer bustos relicarios, contenedores de reliquias utilizando la madera, pero policromándola en oro y en plata para que de alguna manera dieran la sensación de tratarse de metales.
va más allá simplemente de una mera representación, busca algo más. Va en la misma línea de toda la escultura devota, dotarla de un contenido para que transmita un mensaje. En este caso eran talleres napolitanos los que estaban trabajando en la hechura de estos bustos casi de una manera seriada. Era tanta la demanda que llegaba de los nobles españoles que en esos talleres napolitanos se están haciendo estas piezas con una gran habilidad técnica, con una gran habilidad formal y con unos resultados fantásticos, como podemos ver. No bastaba solo con tener la reliquia, había que tenerla en un sitio que llamara. Efectivamente, todo se rodea de ese ceremonial del que hablábamos antes. Todo tiene que responder a un planteamiento muy pautado. Esto debe colocarse dignamente en el lugar que corresponde. Los nobles fueron los grandes promotores de las reliquias en la España de la Contrarreforma, pero también dentro de la Iglesia nació una nueva forma de entender aquellos santos pedazos. Los jesuitas fueron la orden que se colocó como punta de lanza en esta nueva era relicaria. Javier, ¿quién se encuentra detrás de esta capilla relicario? Detrás de esta capilla se encuentra la Compañía de Jesús. Esto era un colegio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Con el nombre de colegio se conoce la mayoría de las casas de esta orden religiosa, que va a ser aprobada en 1540, que va a llegar a Valladolid en 1545 y que en este ámbito de la parroquia de San Miguel se va a establecer este colegio. Al principio se denominará Colegio de San Antonio. Después va a ser la Casa Profesa, donde van a vivir los profesos de la Compañía de Jesús, aquellos jesuitas que van a realizar el cuarto voto, ese cuarto voto de disponibilidad a las misiones que el Papa les encomendase. Se supone que aquí vivían los grandes predicadores y los grandes confesores de limosnas. Como esa economía no se pudo mantener, en el siglo XVII se transforma en colegio, y ya Colegio de San Ignacio. Y será Colegio de San Ignacio hasta 1767. La parroquia se va a trasladar al colegio cuando se expulsan los jesuitas en 1767. Este relicario es de la época en que ya es Colegio de San Ignacio, que ya se ha producido la canonización de San Ignacio en 1622. Es una de las estancias, de los espacios cercanos a la iglesia, porque estamos pegando a la iglesia, y que contribuye a la sacralización muy especial del conjunto. La iglesia de San Miguel en Valladolid es una de esas fundaciones jesuíticas que se convirtieron en un Sancta Sanctorum prácticamente inabarcable. Aquí las reliquias adquieren una importancia casi vital. Es como si todo el templo se asentara sobre ellas. En la iglesia son varios retablos los que custodian restos de diferentes santos. ¿Por qué esa necesidad de crear un espacio así para una orden como los jesuitas? Porque los jesuitas participan de todo ese espíritu que va a cristalizar en la Reforma católica o en lo que hemos venido conociendo como Contrarreforma. Y dentro de ese espíritu contrarreformista o de Reforma católica es muy importante el contacto con los santos. El propio San Ignacio va a hablar de la importancia de acumular reliquias. Y no solamente acumular reliquias, sino que estas reliquias tienen un efecto de protección, un efecto de generación de virtudes. Aquí es la casa donde va a morir, por ejemplo, el beato Bernardo Francisco de Hoyos. El beato Bernardo Francisco de Hoyos estuvo en este relicario, por supuesto. Y aquí aparecen pues toda esa serie de reliquias clasificadas desde muy diversas características, formas, importancias, etc. Pero sin duda el gran tesoro de la iglesia vallisoletana se encuentra justo al lado de la sacristía. Allí, una sala está totalmente dedicada a las reliquias. 4 paredes llenas de relicarios con los restos de diferentes santos. ¿Pero por qué? ¿Para qué tal acumulación? ¿Qué finalidad tenía este lugar? ¿Qué se encuentra en este relicario? En el mundo de las reliquias hay toda una clasificación. Esto no era un contenedor, un armario donde se guardasen las cosas desordenadamente, sino que era necesario disponerlo todo con una adecuada clasificación. Normalmente en los relicarios había una memoria
En este caso vemos memoria de las reliquias que hay en el sagrario de este Santo Colegio de San Ignacio de Valladolid. Le llaman el sagrario. No es un lugar sacramental, no está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero sin embargo hay una gran cantidad de reliquias. Lo primero que nos encontramos encabezando la clasificación es el Lindum Crucis, un relicario de buena categoría, siempre que tenía que tener el Lindum Crucis. Después, reliquias que estuviesen relacionadas con la vida de Jesús. Un fragmento de la piedra en la cual fue ungido. Un fragmento de la columna de Cristo. La columna de Cristo estaba en Roma y precisamente de alguna manera Trento había sancionado esa columna. Y después aparecerá una clasificación por santos. El primero, el mayor de los nacidos de mujer, San Juan Bautista. Los apóstoles. En este retablo tenemos un apostolado al que se unen los evangelistas y todos ellos tienen sus propias reliquias. Es verdad que después se han incorporado otros elementos pertenecientes a la antigua parroquia de San Miguel, incluso de San Julián, que son las dos parroquias que se unen en este edificio a partir de 1767. Muy importante también los primeros mártires. Y si entre esos primeros mártires nos encontramos a papas, y si entre esos papas tenemos algún cuerpo entero del papa, mucho mejor. Y es lo que va a ocurrir también en este relicario en las urnas. Y si de esos papas o esos mártires tenemos la cabeza en lugar de la pierna, mucho mejor, porque la cabeza es el lugar del entendimiento. Y a partir de ahí vamos bajando en esos santos que son más próximos y claro, pues era más fácil tener una reliquia en aquellos momentos y siendo una casa de jesuitas de San Ignacio de Loyola. Bueno, pues todo esto está perfectamente clasificado aquí. Es decir, que las reliquias también seguían una jerarquía. Sí, sí, estaba totalmente jerarquizado, no solamente en el cuerpo, sino también de la procedencia, de tener un pequeño fragmento, una esquirla de un hueso, a tener sin embargo pues esas cabezas, aquí podemos ver en algunas urnas las cabezas, o tener el cuerpo entero. Y era importante en este centro, que era un centro pues, de formación intelectual, pero sí de grandes predicadores y de grandes confesores, tener reliquias de los santos padres de la Iglesia. Y en esas reliquias de los santos padres de la Iglesia, cuando se tienen, hay que hacer un relicario, lo que contiene a la reliquia. Si la reliquia es muy importante, será un relicario en exclusiva para esa reliquia. Bueno, pues en la parte superior de este relicario tenemos bustos relicarios de Gregorio Fernández, que Gregorio Fernández realizó para esta casa profesa de Valladolid, este colegio de San Ignacio. Al igual que también en la iglesia tenemos retablos relicarios donde aparecen también padres de la iglesia y santas mártires. Ese conjunto de santas mártires, Santa Lucía, Santa Margarita, Santa Águeda, que van a ser tan importantes y que van a estar presentes en todos los relicarios. Reliquias jerarquizadas por importancia, iglesias erigidas para protegerlas, peregrinaciones espirituales para venerarlas. La Iglesia pretendía que se convirtieran en un medio para comprender e interiorizar aquellas vidas de esas personas ejemplares. Una catequesis a través de la madera y de los restos que estaban relacionados con aquellos santos. Pero había un riesgo, que las reliquias se convirtieran en amuletos, en salvavidas que pudieran curar o proteger. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo se conseguía que estas reliquias para el pueblo fiel no supusieran amuletos? Dentro de las mentalidades de aquel momento hay una convivencia permanente entre la vida y la muerte, entre el cielo y la tierra, entre la salvación y la condenación, entre los seres que nos están protegiendo, pertenecían a los santos. Es verdad, esa recristianización, esa sacralización, de alguna manera eliminaba el carácter profano de otras reliquias profanas que se podían convertir en amuletos. ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto tiempo en
obtener un lugar así? Las reliquias tenían su economía. Había que tener claramente un control de esos centros de aprovisionamiento de reliquias. Va a ser muy importante Roma, pero va a ser muy importante Alemania. El protector de Lutero, el príncipe Federico de Sajonia, es uno de los grandes coleccionistas de las reliquias. Y cuando Lutero anuncia esas 95 tesis, es el 31 de octubre de 1517. Al día siguiente, 1 de noviembre, el príncipe elector iba a abrir su relicario donde se iban a poder ganar numerosas indulgencias, y aquello que criticaba Lutero, también una economía en torno a esto. La economía en torno a esto es que estas reliquias tenían su comercio y estas reliquias había que conseguir su auténtica, y estas reliquias también se regalaban. 7.000 y pico reliquias hemos dicho que tenía Felipe II en el Escorial, y Felipe II va a regalar, por ejemplo, a los seminaristas ingleses de Valladolid, a los seminaristas de San Albano, el corazón de San Albano, que a su vez se lo había regalado a él el Papa Clemente VIII. Lo que nos importa más a los historiadores no es tanto la veracidad o no veracidad de estas reliquias, sino la gran importancia que tenían las reliquias en ese mundo de las creencias, en el mundo de las percepciones, en el mundo de las mentalidades que caracterizó a los hombres y mujeres de los siglos XVI, XVII, XVIII también con la Ilustración, pero podríamos seguir hablando porque en los procesos de beatificación y canonización de los santos actualmente, también la conservación del cuerpo y la existencia de las reliquias, hay un espacio en la liturgia para esas reliquias. Las reliquias se siguen dando a venerar, las reliquias se siguen dando a besar, existen fiestas para las reliquias, las cofradías dan importancia a las reliquias. Las reliquias trascienden el entendimiento, generan sensaciones. Para unos las de sentirse cerca de aquellos modelos que dirigen su forma de vivir, sentir y comportarse. Para otros simbolizan los pilares de una fe vital e íntima o el objeto que les garantiza protección y seguridad. Sea como sea, las reliquias y los Santa Sanctorum creados para cobijarlas representan mucho más que una forma de arte. Son los cofres que guardan toda una forma de pensar y creer.